Ok, vamos al tema. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo en esta hora, mi Dios. Gracias, gracias. No se cansará mi alma de agradecer, de mostrar la gratitud que hay en mi corazón por lo que has hecho. Por lo que has hecho en mi vida. Por un día más de vida y por la oportunidad de predicar tu palabra, ser tu mensajero. Qué privilegio tan grande. Mi alma se goza en ello, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo tome cada una de mis cuerdas vocales, de mi garganta, mis pensamientos, Señor, y todo sirva para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Cuando tengo el título, dicen los escritores así, los exégetas, siempre escribamos el título de último, ¿verdad? Y a veces me cuesta porque ya a la mitad ya tengo el título. Y yo me imaginaba esta mañana una congregación como esta. Ahora, permítame, antes de estar en materia, hacer como una precondición, como un simulacro, ¿verdad? De lo que va a ser esta mañana en estos próximos minutos. Supongamos que el Dios Todopoderoso caminase entre las sillas de este auditorio. Supongamos que usted va a oír su voz. Y suponiendo que Él a cada uno en particular le preguntase, ¿qué quieres que te haga hoy? ¿Qué le respondería? Quieto. El cambio de gobierno lo hablamos después. Vamos a hablar de las cosas espirituales. Usted diría, ¿qué quieres que el Señor le pregunta? ¿Qué quieres que te haga hoy? Solamente lo que le pido es que lo piense, nada más. Pienso, no lo diga, solamente piense. Si Dios le dijese, le preguntase, ¿qué quieres que te haga hoy? Hoy voy a hablar del Dios de los milagros. Del Dios de los imposibles. De lo que nosotros llamamos imposible. Pero como dijo el ángel, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Así que hoy hablaré del Dios de los milagros y voy a hablar de los milagros que Dios hace. ¿Qué es un milagro, pastor? Un milagro es un hecho sobrenatural. Un milagro es un hecho en el cual se quebranta, se rompen las leyes de la física, de la química, de la termodinámica, de la economía. Se rompen todas las leyes. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios actúa. ¿Me entiendes? Eso es, podríamos decir, un milagro en palabras cortas. Nosotros no somos hacedores de milagros. Cuidado con eso. O cuidado que usted le preste oído a esos predicadores que hacen milagros. Cuidado, esos no hacen milagros. Los hombres naturales como nosotros, no son terrenales. Dios nos dio leyes a las cuales nos sujetamos, ¿verdad? La ley de la relatividad, la ley de la gravedad, las leyes de acción y reacción, Newton y todas esas cantidades, son leyes que nosotros no podemos cambiarlas y a la cual estamos sujetos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros no hacemos milagros. ¿Está claro eso? No le crea a nadie que le vaya a decir, este hombre es un hombre de milagros. No, no crea en eso. Eso no existe. El único que tiene poder para hacer milagros es Dios. El único. Ahora, Él usará a quien Él quiera. A quien Él quiera. Sea hombre, sea mujer, Él usará a quien Él le plazca para hacer su voluntad. O sea, si es necesario hacer un milagro. Y quiero señalar también, mire, Dios nos ha dado leyes, fíjense, estas leyes de las que hablé hace un momento, ¿no? La física, la química, la economía inclusive, pero voy a hablar de la ciencia, de la física. Póngase eso ahí en la mente por un momento, porque Dios, cuando Él quiere, quebranta esas leyes. Pero así como nos ha dado esas leyes, mire, nosotros somos gente que tenemos que entender que vivimos dentro de un contexto de leyes. Esas leyes que están alrededor de nosotros, a las cuales estamos sujetos, también Él estableció otras leyes entre los hombres.
Nosotros tenemos una constitución nacional, ¿verdad? El libro de la ley, que rige que la convivencia entre los que aquí moramos en Venezuela. Entonces, cada país tiene un código o un libro que llaman la constitución de ese país, las leyes orgánicas, leyes de todo tipo, pero son para que haya una buena convivencia. Bueno, Dios también ha establecido leyes para que rijan nuestra relación con Dios. ¿No lo sabía? Sí, déjeme decirle. Voy a hablar de la primera ley. La primera ley que Dios estableció con el hombre, partiendo del hombre, del Adán, del Edén, ¿verdad? De la historia adámica de Adán y Eva, Dios estableció esa ley en el capítulo 2 del libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 2, usted va a encontrar la primera ley. En el versículo 15 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí viene la ley, en el versículo 16. Para eso Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Pero le estableció un mandamiento y mandó Jehová Dios. Un mandamiento es ¿qué? Una ley. ¿Me entiende? Y mandó Dios al hombre diciendo, óigame bien, de todo árbol del huerto podrás comer. Coja sabana pues, coma lo que quiera. Pero hay una restricción, dijo, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ahí está la primera ley que Dios estableció para vivir con el hombre eternamente. ¿Entiendes? Pero le puso una ley. Hay quien dice que las cosas que no son prohibidas tienen un doble atracción, ¿no? No sé por qué. Mamá decía, ese pastel no se toca. Alguna vez le dijeron así, no toque el pastel. Y usted buscaba meter la manera de tocar lo que sea con el dedo. Quebrantar la ley, solamente es eso. Ahora, yo de más adelante voy a decir por qué somos así. Bueno, ya lo voy a decir. ¿Por qué Adán hizo eso? ¿Qué dice la ley? Esta fue la ley. ¿Quién la quebrantó? Ellos. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje en el capítulo 3? Que ellos tomaron del árbol que Dios le había prohibido que no tomase. ¿Y cuál fue la consecuencia? El texto, si tomamos el texto, la etimología de la palabra, dice lo sacó fuera de allí. Como sacan a alguien que no pague de un restaurante, lo sacan fuera. Los sacó, los arrojó. Porque no guardaron la dignidad que Dios le había dado. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos qué privilegio de ese Adán? Que Dios creaba los animales, formaba los animales y los traía a Adán, ¿se acuerdan? Para que él viera cómo le había de llamar. O sea, una convivencia, una armonía, pero este Adán, voy a decir la palabra, ¿verdad? Cometió semejante error. Y no solamente él, su esposa, ambos comieron. Y siempre pongo a él como primero porque a él fue dada esta palabra. Ella no había estado ahí, sino él se la transmitió a ella. Mira, hermano, alguien piensa, cónchale, pastor, pero solamente hubo un pecado. Así es Dios. Así es Dios. Una falta no hace a una persona una falta digna de estar en su presencia. Esta falta iba a acarrear otras faltas. Y por eso Dios sacó al hombre del huerto del Edén. Voy a decir ahora una comparación en cuanto a todas estas leyes. Miren este ejemplo que vino a mi mente ayer. Supongamos que usted va para el Pico del Águila. ¿Alguien ha viajado para el Pico del Águila? Usted ve los avisos que hay ahí, le dice curvas consecutivas, por ejemplo, serie de curvas, ¿no? O le dice no pase de 40 kilómetros por hora. O ve una señal que dice no rebase vehículos, ¿verdad? ¿Y qué hace usted? Todo lo contrario, ya lo dijeron. Ahora hace todo lo contrario. Va a más de 40, va a 50. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 50? Entonces,
Porque el que lo hizo estableció una ley. Pero ¿usted cree que eso fue por antojo? No, porque saben que después de que Orenca hay un nivel de riesgo mayor. No es que usted se va a matar si va a 45, pero hay un nivel de riesgo mayor. Por eso los ingenieros, los que ensayaron eso, establecieron que esa era la velocidad adecuada. ¿Se acuerda que en cada curva esa velocidad es tangencial a la velocidad de la curva y entonces podemos salir de la curva? Suponga que usted va muy feliz y dice, fíjate, voy a 60 y no me pasa nada, cojo la curva como yo quiera. Pero en una de esas se le va el carro, se desliza y ya ha subido, supongamos, a unos 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué va a pasar? Se salió de la carretera, ¿qué pasó? Bueno, viene otra ley y le dice, yo soy la ley de la gravedad. ¿Sabe lo que va a hacer la ley de la gravedad? Lo va a empujar a 9.8 kilogramos por centímetro cuadrado a una velocidad increíble acelerada hasta el fin, hasta que lo pare una roca o dé 20,000 vueltas de aquí a que llegue al fondo del precipicio. ¿Qué dice usted de las 4 personas que iban en el carro? ¿Se salvaron? No. Pero pudieran salvarse. ¿Qué tiene que ocurrir para que se salven? Esa es la palabra. Las leyes para convivir se rompen, las leyes de la gravedad no se pueden romper, así que te sujetas a la ley de la gravedad, baja esa velocidad cayendo en caída libre y lo más probable es que todos terminen muertos. Pudiera ser. Cuando los hombres que iban en la barca donde iba Jonás, que dijeron a Jonás, a la 1, pues no fue así. A las 2, vamos a lanzar porque por eso es la tormenta. Y a las 3, y estaba la ballena aquella gris. Ese me lo trago yo. ¿Qué dijeron ellos? Se murió Jonás. ¿Se murió Jonás? No murió Jonás. Pero se da cuenta, por su desobediencia, porque Dios le mandó a que fuese a Nínive, no le dio la gana de irse, no se fue a Tarsis, y Dios dijo, te vas a ir a Tarsis. Bueno, vas a ver lo que te va a pasar. Tú vas a ir a Nínive porque yo te escogí para que fueras a Nínive. Oiga bien, las cosas pueden tener un nivel de tolerancia, como dice Pablo a los Romanos, pasando por alto tantos pecados que hemos cometido. Pero llega un momento en que nos salimos de la carretera. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando nosotros, mientras vamos cayendo, pedimos, Señor, haz un milagro, sálvanos. Eso es correcto. Yo vengo esta mañana para decirle, no espere que llegue ese momento. Aproveche este momento. Si Dios pasase por medio de usted y le dijese, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le respondería? Sí, usted quizás dice que caiga el gobierno, que hay un cambio de gobierno. Algunos dirán, Señor, que ese marido mío cambie, por favor. Otros dirán, Dios mío, calma a mi mujer. Otros, que vuelvan mis hijos a casa. Otros, que sana la enfermedad de mi esposo, de mi esposa. ¿Usted me entiende? O sea, estoy en lo cierto. O sea, esa gama de peticiones pudieran haber, de necesidades. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Por qué estamos en esta situación de salir de la carretera o que el Adán haya causado esta tragedia a toda la humanidad? Venga conmigo, entonces el punto número 1, vamos a considerar la gran tragedia de la humanidad. La tragedia de las enfermedades, la tragedia de las muertes, la tragedia de las guerras, la tragedia de las pandemias, la tragedia de todo eso que vamos viendo hoy día, de esa degradación moral del hombre, pero en todas las latitudes, sea en Asia, sea en Europa, sea en Norteamérica, sea en Sudamérica, en todas partes, vemos que la gente se está degradando cada vez más, que la mentira impera sobre la verdad, que la deshonestidad impera sobre el honor, que la verdad o que la pureza impera, la mentira impera sobre la verdad y que la impureza impera sobre la castidad, ¿no? Ya hoy día se está llegando un momento en que todo es relativo, bueno, depende, a mí me da igual.
¿Es esa la realidad de nuestra sociedad a nivel global? La tragedia humana la señaló el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Y leo para ustedes del versículo 9, capítulo 3 de Romanos. ¿Qué pues? El mundo antiguo, la religión del mundo antiguo se conocía en dos tipos, dos nada más. Las naciones sí habían israelitas, y habían egipcios, y habían árabes, y habían geteos y jerboseos y toda esa cantidad de gente, caldeos y asirios. Entonces, pero en religión habían los judaizantes y los gentiles. Los judaizantes eran los israelitas. Y el que no fuera judaizante era gentil. Entonces Pablo hace esta tremenda carta y la manda a los hermanos que están en Roma, que eran judaizantes, y le dice en el versículo 9 del capítulo 13, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Dígame usted, todos están bajo la condenación del error, del pecado. En esta congregación, en esta sala, hoy día, aquí hay, déjeme hacer una pregunta, ¿aquí hay alguien que alguna vez no haya mentido en su vida? ¿Se da cuenta por qué todos estamos bajo pecado? Porque una sola mancha, una sola mentira, una sola mácula no nos hace aceptos delante de Dios. Quizás usted no sea como los reos que están en Topuyito en la máxima. Quizás ellos tengan un historial de criminalidad, de cosas que han violentado la ley. Y que usted diga, yo no soy tan malo como ellos. No se trata de relatividad. ¿Estamos conformes a lo que Dios mandó o no? Por ahí los abogados dicen, oye bien esta parte que me es familiar. Dice, oye, me atrevo aquí en medio de ustedes a decir estas cosas. El desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Ahí usted lo sabe. Así es que algunas damas dicen, ay, yo no sabía. Cuando llega el fiscal lo para la policía, yo no sé. Qué lástima que no sabía. Pero igual, colabore. Mire cómo relata él del Antiguo Testamento, dice esto, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay hombre o mujer que se justifique delante de Dios por sus obras. No hay justo ni aún uno. Segundo, dice, no hay quien entienda. Porque estando en una condición alejados de Dios, como lo sacó a Adán, Dios sacó a Adán del huerto del Edén, en esa condición no hay quien entienda. Tercero, no hay quien busque a Dios, ni les interesa. Le digo la verdad, ni les interesa. Pues dice, tengo 2 manos, tengo salud, tengo cerebro, tengo inteligencia, tengo un título universitario. ¿Para qué quiero saber de Dios? ¿Y qué me interesa a mí nada de Dios? Eso lo puede encontrar usted en muchas personas. Esa necedad o arrogancia. Dice, mire, cuando la Biblia dice todos, ¿a quién se refiere? A todos. Y cuando dice ninguno, ninguno. Por eso dice, no hay justo ni siquiera uno, ninguno. Y dice, todos, verso 12, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿y están qué? Separados. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué hace con un niño? Un niño no ha pecado, un niño... Está bien, mire, yo voy a decir una cosa. Permítame hacer esta paréntesis aquí rapidito. Aunque un niño no haya pecado, es libre de culpa porque no ha pecado, no tiene conciencia de pecado, ¿me entiendes? El problema es cuando se empieza a tener conciencia de pecado, que se sabe lo bueno y no se hace lo bueno sino lo malo. El problema que tenemos la humanidad entera es que nosotros, como dice por ahí, sin comerlo ni beberlo,
Fuimos condenados por el error de Adán. ¿Por qué? Porque resulta que en la naturaleza de Adán, en esa naturaleza, había el engendro del pecado. Y en el semen de Adán se traspuso eso a los hijos de Adán. Y a los hijos de los hijos. Así que como dice ya el capítulo 4, dice, el pensamiento del hombre era de continuo el mal. Eso es lo que pasa a la humanidad entera. Se han apartado del Dios creador, y como dice Pablo allá en Romanos 1, dice, y prefirieron dar culto a la criatura antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Esa es la gran tragedia nuestra, de la humanidad. En Romanos 5:12, él resalta esta vivencia de ese primer Adán y dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por ese Adán fue transferida la condición de ser desobediente, de no atender a Dios. ¿Por qué somos así? Ahí está la razón. Y entonces, pastor, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, que vamos en caída libre. ¿Dónde? Después de la curva. ¿Se acuerdan la curva? La humanidad va en caída libre. ¿Y qué hay en el fondo, pastor? El infierno. Nosotros no somos mejores que nadie. Yo siempre me juzgo como uno más del común entre los hermanos. No soy mejor que nadie. Hay cosas que yo no entiendo. Si usted me saca una pregunta así medio, de esas que los maracuchos hacen, que uno no entiende ni el principio, ni el final, ni la respuesta. Yo le diría, yo con franqueza le digo, no sé la respuesta. No me avergüenzo, no lo sé todo. Pero encontré un pasaje que me enseñó un discípulo y me dijo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Todas las cosas secretas pertenecen a Dios. Y dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Para siempre, para que cumplamos todas las palabras que en ella hay. Hay cosas que yo no entiendo, pero hoy día entiendo cosas que antes no entendía. ¿Le ha pasado así? Óigame bien. ¿Qué había en el huerto del Edén? ¿De qué fue prohibido, inhibido Adán? De que no comiese. ¿Cómo se llamaba el árbol? No oigo. No, lea bien su Biblia. No es el árbol del bien y del mal, sino de la ciencia del bien y del mal. Hoy día se ha multiplicado la ciencia del bien, pero también se ha multiplicado la ciencia del mal. Porque la bomba atómica no fue hecha para el bien, sino para destruir al hombre y para empoderarse sobre una nación. Entonces, ¿en eso hay ciencia? Claro que hay ciencia, pero ¿es la ciencia? Si la pandemia fue provocada, como todos hemos oído hablar hoy día, ¿verdad? ¿Eso es ciencia? Sí. ¿Pero la ciencia de qué? Del mal. Pero el señor Pasteur, eso es ciencia, y descubrió una vacuna, ¿verdad? Para que nosotros no pasásemos por el tétano, por esas vacunas que han descubierto los científicos. ¿Usted cree que Einstein era un gran genio? Sí, su silencio me dice que sí. ¿Usted cree que Tesla era un gran genio?
Entonces dice, claro, pastor, ¿con qué va a venir ahora? Todas las cosas que los hombres han llegado a conocer es porque Dios se las ha revelado. ¿Ven la diferencia? Entonces no cometamos el error de dar honra y gloria al medio, a la criatura, antes que al Creador. Ciertamente estos hombres son excepcionales, son disciplinados, pero son hombres que Dios escogió, o son mujeres que Dios escogió, como la señora Curiel, para hacer grandes cosas de bien para la humanidad. Pero ellos no son mejores que nosotros. A quien Dios quiere, Dios revela su sabiduría. Dice la palabra, todo don perfecto procede del Padre de las luces, de Dios. Todo conocimiento procede de eso. Fernández Morán, ese gran científico nuestro, ¿usted cree que era gran cosa? No, Dios le dio revelación, conocimiento. Aunque quizás él nunca conoció a Dios. Pensó que era la misma ciencia. Pero todas las cosas que hoy día conocemos es porque Dios se ha revelado. La gran tragedia del hombre es que, como ya dije, va en caída libre. Esa es la gran tragedia. Yo tengo hoy que decirle lo mismo que le he anunciado muchas veces desde este púlpito. Les tengo una buena noticia. Otra vez. Les tengo una buena noticia. Porque Dios no me ha mandado aquí para juicio de nadie. No soy un juez. Dios no me envió para hacer juicio de nadie o condenación de nadie. No. Todavía Dios nos está usando para traer un mensaje de esperanza. Un mensaje de fe. Un mensaje de gozo. Un mensaje que de alguna manera Dios le revele, le quite las escamas de los ojos y le haga ver cosas que antes no la veía. O sea, todavía Dios sigue haciendo milagros. Déjeme decirle algo. Otro paréntesis. Todos los que hoy día proclamamos ser creyentes, hemos sido objeto de un milagro. Porque, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están. Y entonces, ¿cómo puede restituirse al destituido? Solamente por un milagro. ¿Cuál milagro, pastor? El milagro de la salvación. La ley dice que el hombre va cayendo con esa aceleración que va cayendo, con esa fuerza que va cayendo cada vez más rápido. No hay manera de detener el carro, ya va. No nos olvidemos que Dios todavía está vivo. ¿Usted está viviendo una tragedia? Piense en los que están en África. Piense en los cristianos que están en Irán o en Corea del Norte. Quizás usted ayer se comió una arepa o almorzó bien o esta mañana desayunó. Pero hay muchos que no se han llevado un bocado a la boca en las últimas 24 horas. Pero Dios usa personas para llevarle comida a los que no tienen. Dios sigue haciendo milagros. Yo puedo decir de mi propia vida, yo soy un milagro de Dios. Porque era blasfemo, porque era maldiciente, porque mi vida era una vida corrupta. Pero Dios intervino un 31 de diciembre en mi vida. Y voy a parafrasearlo ahora después de 42 años de esta manera. Hoy es el último día del año y el último día en que vas a vivir como has vivido hasta ahora. Yo tenía 27 años cuando eso. Hoy día tengo 69. Digo, Dios, hasta aquí. Yo no quería saber nada de Dios. Pero mire, le voy a decir una cosa. Mis queridos Jonás, cuando Dios llama, quédese quieto. Si Dios abre su entendimiento hoy, serenito, diga gracias Dios.
Si Dios toca su corazón con este mensaje, dígale solamente gracias, Dios. Punto número 2. Jesucristo es Dios y es hacedor de milagros. Amén. En Lucas capítulo 7, venga conmigo a Lucas capítulo 7, el versículo 21. Juan el Bautista ya estaba predicando y bautizando a la gente y decía arrepentidos y convertidos, etcétera, etcétera. Entonces allí oyó hablar seguramente de Jesús y mandó a sus discípulos y le dijo, vayan y pregúntenle si eres el Mesías que estamos esperando o tenemos que esperar a otro. Para hacer un resumen, dice el 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Era una señal. Entonces, pastor, ¿por qué los milagros? Como señales. ¿Me entiendes? Los milagros solamente los hace Dios. No creas en ese milagro que te lleva a prender una vela a un señor de bigotes con un sombrero. No. O que tiene en la cabeza una pluma. No. Sálgase de eso. Doble su rodilla y dele gracias al Dios que usted nunca ha visto. Y diga, solamente por tu gracia he recibido lo que he recibido. La sanidad. Esta gente fue sanada por la voluntad de Dios como señales de que Él era el Mesías. Dice el versículo 23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Sabe cuál es el evangelio? Dice, a los pobres les he anunciado el evangelio. El evangelio fue el anuncio de los ángeles la noche aquella con los pastores. Ese es el evangelio. Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el evangelio. El evangelio que yo predico es porque ha venido al mundo el Señor de señores y Rey de reyes para sanar y para perdonar y para salvar a la humanidad. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en él. Yo no tendría tiempo, los bautizos serían en la tarde si me pongo a relatar todos los milagros que en la Biblia hay. Hay uno que me encanta y no puedo dejar de decirlo. ¿Se acuerdan? Es que es maravilloso nuestro Dios. Por eso yo digo, Dios mío, alumbra el entendimiento de los que me están escuchando. Oh Dios, en tu bondad, en tu misericordia, alumbra Dios. Porque hay cosas que uno se imagina, ¿sabe? Yo voy hablando y usted va haciendo su propia película, ¿sí o no? Usted se va imaginando su película. Así que Steven Spielberg no tiene nada que ver con ustedes. Dele rienda suelta a su imaginación, a lo que Dios le revele. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Abraham? El señor mayor tenía 75 años. Cuando Dios le dijo, mira, Abraham, ¿cómo te vas? Y digo, bueno, Señor, aquí, arriando estas ovejas y ¿qué más te pasa, Abraham? Ay, no, ¿qué voy a hacer? Mira la edad que tengo. Y el único que me va a heredar va a ser este Damaseno. Este hijo de la sirvienta, Ismael. Entonces viene Dios y le dice así, mira Abraham, no va a ser así. Sino que un hijo tuyo te va a heredar. ¿Cuál fue los ojos? ¿Cómo le quedaron a Abraham en ese momento? Un hijo mío. ¿Eso es metafórico o es real? ¿O es una ilustración? ¿O qué? Ven acá, Abraham. Le dice Dios, sal de la carpa. Mira hacia el cielo. Y allá no había ciudades iluminadas, no había electricidad, no había nada. O sea, una noche oscura, como decir, en el Alto Apure. Algo así. Yendo para allá, para el Amazonas. Mira el cielo y ve las estrellas. Y mira lo que le dice. Cuéntalas si puedes. Es medio jocosa la cosa, ¿no? Y cuando usted ve las estrellas, dice, wow. Así será tu descendencia.
Pero lo más bello lo que sigue, dice que Abraham le creyó a Dios. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer, tú lo puedes hacer. Se da cuenta que los milagros existen. Y cuando Sara escuchó, dijo, ay no. No puedo. Voy a cambiar el control, pasemos el control ahí porque tengo que cambiar este canal. Esto no puede ser. Yo a esta edad voy a sentir placer, Eso no pasó al día siguiente, ni al año siguiente, sino que Abraham tuvo que esperar 24 años más, cuando tenía 99 años. ¿Cómo estaría Abraham? Y no me diga de Sara. Tan viejitos los dos. Aunque en aquella época eran muy longevos, pero no tenían ya capacidad. Había perdido la menopausia y el otro había tenido la andropausia. O sea, ya ellos sabían que ellos se veían y decían, no puede ser, no hay manera. Y a los 99 años le dice, Epa Abraham, ¿cómo anda? Bueno, en esperanza. Dice la palabra, creyó contra esperanza. Porque él se miraba el cuerpo y decía, aquí no hay esperanza. Pero dice la palabra que él le creyó a Dios. Ojo, ahí, punto ahí. Él le creyó a Dios. Y le dice, el próximo año vas a estar meciendo la cuna. No, eso no dice la Biblia. Esa es la versión mía. El próximo año tendrás un niño, tu hijo, en tus brazos. ¿Se acuerda el pasaje cuando Sara se rió y dijo, no, tú te reíste? La mujer se rió, yo creo que fue por los nervios. Porque decir, ¿cómo yo a esta edad? No hay vida. Y él le raja y le respondió, ¿es que acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Cuál es la sorpresa? Que a los 100 años aquella mujer concibió y dio a luz un hijo y llevó por nombre Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac? ¿Es Dios de milagro? Por eso es que cuando yo comencé el mensaje le dije, suponga que Dios se está paseando en la silla suya, que está al lado suyo, o que está sentado al lado suyo, le dice, ¿qué quieres que haga? Nada más piense en lo que Dios hizo con Abraham. ¿Es más fuerte lo que usted tiene en su mente que lo que Dios hizo con Abraham? Para nada. Voy a señalar algunos casos. Por ejemplo, el de Ana. Ana también era estéril, como Sara. Pero ella derramó su alma en oración delante de Dios. Y Dios escuchó su oración. Y entonces tuvo un hijo y nada más que el profeta Samuel. ¿Se acuerdan cuando en la ley moral había una ley que el hombre manipulaba? ¿Se acuerdan cuando aquella mujer fue sorprendida en el adulterio? Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Y aquellos religiosos de la época, escribas y fariseos, se la traen y le dicen, mire, esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley dice que debemos matarla, debe morir apedreada por impura, por inmoral, por lasciva, adúltera. Yo me estoy imaginando todo lo que le gritaban a la mujer, ¿no? ¡Cochina! ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos con ella? Y él se puso en la tierra a escribir con el dedo, ¿no? Y sí, que escribió, pero él se puso a escribir. Y él le sentó y le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra contra ella. ¿Se da cuenta que nosotros no podemos juzgar a nadie? No estamos para ser jueces. Para condenar a muerte a alguien. El que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice que empezaron a retirarse de los más viejos hasta los más jóvenes. Porque su conciencia, ¿qué pasa? Los acusaba. Los acusaba. Pero hay algo importante, que él enderezándose le dijo a la mujer, ¿dónde están los que estaban condenándote? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió ella, verso 11. Pero ojo aquí, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué más le dijo?
vete y no peques más. ¿Cómo se veía la mujer cuando la iban arrastrando por esa carretera? ¿Sí o no? Se veía muerta como el carro que va cayendo por el precipicio, ¿sí o no? ¿Pero qué hubo ahí? Una intervención del Señor. Y la salvó de una muerte inminente. Vamos a otro. Este me encanta. Es que yo me deleito en esto. Discúlpenme. Ustedes se comerán sus callos como quieran, pero yo... Juan 11. El famoso caso de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? El compadre de Lázaro era amigo de Jesús. Igualmente María y Marta. Pero el Señor estaba retirado como a 2 días de camino de donde estaba Lázaro. Y él cayó enfermo. Y su hermana le mandaron avisar: Señor, tu amigo está muriendo, está enfermo, ven para que ores, para que se sane. Y él se quedó todavía allá un tiempo y entonces dice el pasaje que al 4.º día fue que regresó. Vamos al pasaje aquí en el capítulo 11 y el versículo 29 dice: ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. ¿Quiénes se imaginaron lo que iba a pasar? Nadie. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, llorando, me imagino, déjeme significar aquello, llorando: Señor mío, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Ella veía la muerte como el fin. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Pero el 34 dice, y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Ahí dice el pasaje que Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero lo más hermoso, que no está en el pasaje que cité, es cuando Jesús llega frente a la tumba y dice: quitad la piedra. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento? Bueno, hubiese respondido como respondieron: Señor, ya lleve porque tiene 4 días. Está muerto, está putrefacto, está, no sé, con gusano. No queremos ver eso dantesco que va a ver lo que está ahí. Pero ¿cuál fue la pregunta de Jesús? ¿No te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios? O sea, quite la gloria de Dios. Verás los milagros que Dios hace. Verás las maravillas que Dios hace. Pero ¿cuál es el punto de inflexión? Si crees. Porque al que cree todo le es posible. Al que cree confiando en el Dios de los milagros. En el Dios que dio fertilidad al vientre de Sara. Al Dios que salvó a la mujer que estaba en adulterio. Al Dios que le dio vida a este hombre. Porque cuando quitaron la piedra dijo: Padre, te doy gracias. Porque siempre me escuchas. Y le dijo a Lázaro: Lázaro. ¿Usted se imagina el silencio en ese momento? Lázaro, ven fuera. Y el que estaba atado vino seguramente brincando y: aquí estoy, Señor. Yo no sé cuántos quedaron ahí después de eso. Pero lo que nosotros tenemos que tomar es que aquel que hizo separar las aguas del Mar Rojo, aquel que le dio maná a su pueblo,
aquel que hizo maravillas en el desierto. Es el mismo que vino y se encarnó y habitó en medio de ellos. Y hizo estos milagros. ¿Para qué? Para que me miren que yo soy el papá de los helados. No, para que crean en Dios y confíen en Dios. Que Él está por encima de las leyes. Que Él está por encima de todo lo creado, porque Él es el Señor de todo lo creado. La química, lo moral, la biología, la química. Por eso dije, yo puedo pasar aquí toda la tarde y me encanta. Pero no quiero abusar de la atención de ustedes. Mire lo que es. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí, me encanta el pasaje, 6 tinajas de piedra con agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas con agua, H2O. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, al principal de los mesoneros, el que lleva el vino. Y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ay, Señor. Mire, le voy a decir algo. A veces yo he escuchado gente, una vez escuché por la radio un testimonio. Bendito sea Dios, aleluya, aleluya. Porque Dios tenía un problema dental. Y Dios me curó todas las caries y me puso calzas nuevas. Ya va. Aquí hay algo que no entiendo. ¿No es más fácil a Dios hacer un diente nuevo? ¿Acaso Dios es odontólogo? No es odontólogo. Esos no son milagros de Dios. Mire, las cosas que Dios hace son perfectas. ¿Me entiende? Él no a Lázaro para que después andara con gripe, por ahí que no, ya se está curando, pero siguen echándole aceite que ya lo va a curar. No, él lo salió listo para ir a las Olimpiadas. ¿Sí o no? La mujer que sufría de flujo de sangre, no es que le redujo el flujo, no, se le secó. Son las cosas que Dios hace. No crea en ¿cómo se llama? En milagros chinos. Son piratas, no crea en los milagros que Dios hace, que son perfectos. Voy a terminar con este. Lucas 18. ¿Sabe? En Lucas capítulo 18, este pasaje es quizás el más emblemático. Lucas capítulo 18. Dice el versículo 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dijo así. Voy a dramatizar un poco. Jesús, con toda la voz.
¡Hijo de David! Porque tenía muchas cargas en su corazón. ¿Y qué le dijo? Ten misericordia de mí. Y a los que iban adelante le reprendían para que se callase, que callen ese ciego. Pero él clamaba con mucha más fuerza: ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué le preguntó? Ya les hice la pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabe? Usted no está aquí por casualidad. Dios lo trajo a usted. Y la pregunta que el Espíritu Santo hace a su corazón es esta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué milagro quieres que haga en tu vida? ¿Qué hecho sobrenatural que tú no puedes hacer quieres que Dios te haga? Aquel inocente dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela. Tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabe? Para terminar, quiero decir que el ciego murió. Y la mujer que tenía el flujo de sangre también murió. Y Lázaro murió también. Y la adúltera que Dios perdonó también murió. O sea, la gente pide cosas que van a ser intrascendentes. Él vino para hacer el gran milagro. ¿Cuál? El que podamos tener una amistad con Dios nuevamente. Que los que están lejos puedan estar cerca. Eso es lo que Dios vino a hacer por medio de Jesucristo. ¿Qué quieres que te haga? Señor, lo que más deseo, que toda la cantidad de marramucias que he hecho en mi vida, que todas las mentiras que he hecho en mi vida, que las cuales tan solo con una me separan de ti, que todas las infidelidades y que todo el adulterio y que todas las trampas y que todo lo malo que he hecho, Señor, me sean perdonados. ¿Sabe lo que pide? ¿Sabe? En un pasaje que no leí, pero voy a señalar solamente, le trajeron un hombre paralítico. Y él, viendo la fe de los que lo trajeron, vio al hombre ahí en el catre y le dijo: ten fe, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí, los religiosos, los evangélicos esos que estaban ahí, ¿quién es este? ¿Qué blasfemia es esta que puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y él los mira y le dice: ¿por qué murmuráis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este? Tus pecados, levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, mirando al que estaba en el catre, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el pasaje que al instante aquel se levantó y se fue a su casa. Tiene potestad para perdonar toda nuestra vida pasada. No importa lo que hayamos hecho. Si es homicidio, es homicidio. Si es trampa. Si es mentira, es mentira. Pero lo más importante, porque si es algo de orden físico, igual vamos a morir algún día. Pero algo que nos va a librar de caer en ese precipicio donde vamos rodando hasta el fondo, algo que nos va a librar es un clamor. ¿Cuál clamor, pastor? Jesús, ten misericordia de mí. Ese clamor, ahí en su corazón, clame en su corazón y ten misericordia de mí. Y líbrame de todos mis pecados. Porque el único que puede perdonar pecados es Él. Y el único que puede hacer que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida es Él. Así que esa es la invitación de esta mañana. Recibir el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesucristo.
¿Tú eres el único que puede sanar? Sí. ¿Y tú eres el único que puede perdonar? Sí. Porque nadie puede venir al Padre sino por mí. Juan 14:6. Por tu gracia. Si es necesario traer sanidad a mi cuerpo, trae sanidad. Si es necesario traer liberación a mi vida, trae liberación porque tengo un yugo que me condena, qué sé yo, a la promiscuidad, a las drogas, a tantas cosas que no hallo cómo liberarme, pero solamente tú, por lo que he oído esta mañana, tú eres el único que puede liberarme. Si es necesario perdón a mi vida, Señor, yo sé que no soy digno de estar en tu presencia, pero tan solo concédeme esta gracia. Quita de delante de Dios toda el acta de decretos que son reales, que son verdad y que me acusan. Y como hiciste allá en el Calvario, ponlas en la cruz y límpialas con tu sangre. Perdón para tener salvación y comunión permanente contigo. Un milagro. ¿Quién quiere un milagro hoy? ¿Quién desea un milagro de parte de Dios? Bueno, repito, no soy hacedor de milagros, pero creo en el Dios Todopoderoso que hace milagros. Incline su rostro por un momento y permítame orar. El milagro más grande que podemos recibir es ese. Porque la sanidad son sanidades temporales, pero la salvación es eterna. Pero si a Dios le place hacer ambas cosas, Él es Señor para eso. Si usted está aquí esta mañana y Dios le ha traído, es para que escuche esta palabra. Para que no pierda la esperanza cayendo en el vacío. Para que crea en el Dios que hace milagros todavía. El mayor milagro, Señor, que yo pueda recibir de tu perdón. Que yo pueda recibirte en mi corazón. Señor, así como dice tu palabra, resplandece en mi corazón. Que tu presencia venga a mi vida. Qué milagro, qué privilegio tan grande. Yo voy a orar y si usted quiere orar conmigo ahí donde está, yo le invito a que haga esta oración ahí donde está conmigo. Si esta oración refleja el deseo de su corazón genuino, repita ahí conmigo: Señor, en esta hora he escuchado tu palabra y tú te has revelado a mi vida. Señor, y en esta hora creo que tú eres hacedor de milagros. Yo te ruego un milagro para mi vida. Que mis pecados sean borrados delante de tu presencia. Que me saques del pozo profundo donde voy cayendo. Y que puedas restaurar mi vida en comunión contigo. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo. En esta hora, sé propicio a mi vida. Porque lo pido, Señor, en tu nombre. Y en Él te doy gracias. Amén.